Hola, buenas. Bienvenidos a el nuevo video del canal. Hoy día voy a mirar mi discurso de la final del round robin, el último, y voy a explicar más o menos cuál fue mi proceso mientras daba el discurso, cuáles eran las cosas que estaba pensando y la razón por la cual digo las cosas que digo en el discurso. Voy a intentar aclarar algunos puntos que yo creo que no dije como me hubiera gustado en el discurso, y voy a explicar también lo que creo que está mal con el discurso, esencialmente para que eh, sepan cuál creo que hubiese sido una mejor versión de este discurso, manteniendo la esencia, pero cambiando cosas que yo creo que definitivamente debieron haber sido cambiadas. Igual creo que es un buen discurso, es un muy buen discurso, me gusta mucho este. am, y por eso lo quería compartir con ustedes. Así que vamos de inmediato a verlo. La primera pregunta es la satisfacción de la espiritualidad de nuestro lado. Aquí quiero hacer varias observaciones. La primera es, Ya, ese fraseo no me gusta. La primera pregunta es la satisfacción de la espiritualidad de nuestro lado. No me gusta. Yo creo que lo que debía haber dicho es, lo primero que voy a hacer es explicar por qué la satisfacción de las necesidades espirituales puede ocurrir también de nuestro lado. Porque el objetivo de eso, la razón por la cual decido incluir eso en el discurso y hacerlo muy temprano, es porque el análisis principal de Cámara Alta de Gobierno tiene que ver con cuáles son los beneficios que te puede dar la religión en términos espirituales. Entonces, mi objetivo acá era explicar que la moción no era necesaria para poder cumplir eso, pero creo que este fraseo es un poco abstracto. ¿es importante tener un sustento espiritual? Y la respuesta es que no todos tienen la misma sensibilidad a las preguntas existenciales. Hay gente que vive 40 o 50 años de vida totalmente felices sin nunca cuestionar si existía vida después de la muerte o no. No creemos que las preguntas existenciales tengan un valor intrínseco, tienen un valor porque se lo adjudicamos y porque culturalmente hemos hecho que, por ejemplo, la muerte sea una cuestión importante y un fenómeno valioso. Con lo cual creo que en nuestro escenario, en nuestro lado pueden ocurrir una de dos cosas. Ok, esta parte creo que está más o menos bien hecha. Lo primero que intento hacer es decir, miren, el beneficio que buscan ellos es un beneficio que no necesariamente es importante. Y el objetivo de eso es tener dos líneas de ataque a este argumento, que es primero el de la simetrización, que es el que voy a tratar de explicar ahora, pero antes de eso, una suerte de mitigación. ¿Cuál creo que es el problema? Que creo que estoy dejando la posibilidad muy abierta, o sea, es especulativo lo que yo digo, es, ok, am, puede ser que las personas, o la persona en este caso, tenga una necesidad de satisfacer estas preguntas existenciales, como puede que no. Digo, no todos las tienen. Claro, está bien, eso es cierto, no todos las tienen, pero no estoy demostrando que este actor no las tenga. Lo único que estoy haciendo es abriendo la posibilidad a que lo que dice el primer gobierno no sea importante, pero no estoy demostrando que no es importante. Espero que se entienda esa diferencia. De todas maneras, creo que no se puede probar por falta de información sobre el actor, sobre si esto era importante o no. Entonces, no sé cuánto valor real acaba teniendo esta refutación. Pero bueno, sigamos. O nunca surgen las dudas existenciales, en cuyo caso la ausencia de religión no es un daño, o si surgen, se acceden de otras maneras. ¿Por qué creo que puede que se accedan de otras maneras? Es posible que el proceso sea el siguiente, que es la mayoría en que la mayoría de adultos acceden a la religiosidad o a la espiritualidad en general. Primero empieza con alguna especie de duda que puede ocurrir tras algún evento traumático como la muerte de un amigo o un familiar. Tras esa duda viene un proceso de indagación en distintas fuentes que te puedan entregar una respuesta espiritual, que pueden ser o no la religión. Luego, tú te expones normalmente a varias de estas. En este sentido, creo que hay gente que encuentra las respuestas en cuestiones como el karma, hay gente que encuentra las respuestas en la astrología, que es una respuesta válida, hay gente que la encuentra en distintas religiones y hay gente que simplemente prefiere alguna filosofía no religiosa, como por ejemplo lo puede ser el absurdismo, y simplemente reconocer que la vida es una consecución de eventos no relacionados y que todo es aleatorio. En ese sentido, eso es algo que es profundamente accesible, primero, porque no requiere un grado académico para poder acceder a esta clase de beneficios, a veces simplemente ocurre y esta respuesta germina en tu corazón, creo que nada tiene sentido, eso puede pasar, pero además, institucionalmente es cada vez más accesible, como explica Fernando,
Andrés negó esto con su gesto, pero es verdad que cada vez puedes acceder más a videos. Ya, a ver, dos observaciones. La primera es que creo que el error anterior que señalé sobre que es especulativo lo que estoy diciendo y que puede ser como puede ser que no, está más o menos subsanado en esta parte que viene después por la forma en que lo planteo, porque digo, hay una de dos, o pasa esto o pasa esto otro. Si la respuesta es A, entonces ganamos por este motivo. Si la respuesta es B, entonces ganamos por este otro motivo. Eso es algo que comencé a hacer muchísimo este año, yo creo particularmente, a hacer respuestas de cómo el caso sigue funcionando en diferentes escenarios para asegurar ganar con independencia de cuál escenario el juez crea que es más plausible. Pero luego esta segunda parte, que es la explicación de por qué las necesidades espirituales pueden satisfacerse en el lado de oposición, creo que me estoy demorando muchísimo. O sea, creo que estoy acá dando eh, un par de líneas que no sé cuánto están aportando a construir el argumento, la verdad. Yo creo que acá me pasé y no en un buen sentido. No es que sobreabundé en análisis de altísima calidad sobre un punto que ya estaba aprobado, sino que creo que el análisis que estoy dando aquí derechamente no es tan bueno. Hay algunas líneas que me parece que tienden a demostrar lo que quiero decir, pero no creo que en general esta parte esté bien construida. De filosofía en YouTube que te permiten entender el funcionamiento de todo esto. ¿Por qué creo que este acceso es mejor en nuestro lado de la cámara? Hay varias razones. Primero, es uno que has escogido tú mismo cuando tienes una edad mayor y por lo tanto el sentimiento de que eres tú quien ha elegido lo que crees es muy importante. En su lado existen varias posibilidades. Hay una que a la que ellos abren la. Ya, eso, la decisión de hacer eso está bien, en mi opinión. Lo que hago es intentar comparar, entonces no solamente lo simetrizo, sino que doy un paso adicional, que es intentar probar por qué esa forma, la de nuestro lado, es mejor que la suya. De nuevo, creo que la explicación interna de eso no está tan bien, porque digo, sientes que lo has elegido tú y por lo tanto eso es importante. Yo creo que no hay una explicación profunda de por qué es importante que tú sientas que tomas tus propias decisiones. Tal vez es una premisa intuitiva para algunos de ustedes, pero tal vez no. Entonces yo creo que acá definitivamente era un área de mejora para el discurso. Puerta cuando dicen que existe la libertad de salirse de la religión. Si eso es cierto, es posible que tú vivas, por ejemplo, 20 años dentro de una religión o 25 y que luego empieces a cuestionarte si aquello que hiciste durante todos esos años de vida tenía sentido o no. Eso en sí mismo es profundamente dañino. El hecho de que tú hayas atravesado un rito importante como lo es el bautismo o el bautizo en distintas religiones, que es algo que se supone que te permite acceder a la redención de tus pecados y por lo tanto acceder a vivir con Cristo y luego de 20 años te das cuenta que eso no tenía sentido, que es algo que puede suceder en su lado por arrepentirte de volverte religioso, es algo que es profundamente dañino en comparación a cuando tú eres el autor de la decisión de ser religioso en primer lugar. Ok, esa parte está un poco mejor. La parte de el daño de retractarte o salirte de la religión creo que está bien hecha, está bien explicada. El punto es que creo que no está tan bien explicado porque ese no es un daño en la comparativa. O sea, ¿por qué cuando tú mismo deshaces una decisión que tú tomaste, el arrepentimiento es menos doloroso? No es claro. Ni tampoco es claro por qué es menos probable que te arrepientas en el lado de Oppo. Tal vez podría inferirse del hecho de que estás tomando la decisión cuando eres más mayor, pero definitivamente esa parte no creo que esté probada en el discurso. Y ahora pensándolo, es perfectamente plausible que alguien en el lado de Oppo se haga católico a los 22 años, por ejemplo, y que a los 40 se arrepienta, quiera salirse de la religión y eso no veo por qué sería menos doloroso que si esto ocurre en gobierno. Entonces, de nuevo, creo que esta parte no está tan buena. O no. Eso coopta los beneficios de espiritualidad, pero ellos no hablan solo de beneficios de espiritualidad y de valores, que ya los he dejado fuera, hablan también de los beneficios de ser una red de apoyo. Esto es algo que sobre todo Ana prioriza. En este sentido, quiero hacer varias observaciones también. La primera es que las religiones no siempre son este espacio de puro amor que ellos pretenden. Y esto es importante porque lo he visto dentro de religiones. Mis abuelos han sido excomulgados de su religión por personas que tenían problemas personales con ellos. Muchas veces las religiones generan dinámicas problemáticas basadas en la imposición de unas determinadas normas y basadas en una arbitrariedad por el incumplimiento de esas normas, aun si es una religión liberal como lo pueden ser
pocas de ellas en realidad, creo que es limitado el modelo de primer gobierno en ese sentido, ese tipo de problemas aún pueden suceder. Pero según Ok, toda esta refutación, en la cual demoro prácticamente 30 segundos, creo que tiene poco valor. ¿Por qué? Porque el modelo de primer gobierno es sobre esas religiones de puro amor. Entonces, acá el decir no todas las religiones cumplen con las características del modelo de primer gobierno es irrelevante porque lo único que estoy diciendo es que fuera del modelo de primer gobierno pasan cosas problemáticas. ¿Me entienden? Pero lo que yo estoy diciendo no forma parte de cómo se vería el paradigma del primer gobierno por el modelo que ellos hacen. Entonces, en realidad, lo que debía haber hecho aquí es decir algo como, miren, incluso en esas religiones pueden suceder estos problemas, aun si la religión estructuralmente es una religión misericordiosa y de amor, sigue siendo posible que entre los integrantes surjan problemas que son los siguientes. Yo creo que esa era la forma correcta de ejecutar esa refutación si es que la hubiese querido mantener, pero en retrospectiva no sé si eso era tan relevante, al menos no para el tiempo que le gasté. segundo, voy a decir que existen otras redes de apoyo y que son mejores por el mismo mecanismo anterior respecto de la sensación de que tú los has escogido. Yo he escogido a mis amigos de debate, yo he escogido debatir con Fernando, yo he escogido a las personas que tengo hoy en día en mi vida y por lo tanto esas redes tienen también un valor. Ellos dicen que de su lado las redes Ok, esto creo que es decente, pero creo que está mal en dos sentidos. Primero, yo creo que acá yo estoy asumiendo que las redes dentro de una religión tú no las escoges. Y eso tal vez está sesgado por mi experiencia religiosa, pero si en una iglesia hay 200 miembros, por ejemplo, tú no estás obligado a juntarte con los 200, ¿verdad? Dentro de ese grupo grande, tú escoges con quién tienes mayor afinidad. Entonces, si eso es cierto, la refutación de que en el lado de gobierno no hay elección se vuelve falsa. Pero además, yo estoy asumiendo que en el lado de oposición tú escoges libremente. Y creo que una respuesta de carácter determinista sobre decir que, mira, en realidad cualquier red que tú tienes es fundamentalmente arbitraria porque viene dada por los espacios sociales de los cuales arbitrariamente eres parte, como que tus padres hayan decidido enviarte a un colegio y no a otro, como que hayas crecido en un vecindario y no en otro. Entonces, en realidad, elección nunca hay. Tal vez la forma de subsanar esto tiene que ver con la percepción de libre decisión, la percepción de albedrío y decir que en realidad puede ser verdad que en ningún lado escoges, es simplemente que tú sientes que tienes más control sobre aquellas redes sociales que están, redes de apoyo que están fuera de la religión en comparación a ellas que están dentro de la religión. Tal vez esa era la forma de salvaguardar esto, sin embargo, sigo viendo esos dos problemas. redes son eternas, pero la amistad también lo puede ser, la familia también lo puede ser y el amor también lo puede ser. Es decir, existe forma de encontrar la perpetuación y la estabilidad de las relaciones que están fuera de la religión también. Lo siguiente es por qué la forma de construir religión de su lado es obligatoriamente nociva. Aquí quiero hacer una observación importante sobre el nivel de convicción. Y esto es mega importante y es medio complejo, así que necesito atención máxima acá. Para acceder a algunos de los beneficios más importantes de la religión de lo que ellos hablan, como por ejemplo el encontrar consuelo tras la muerte de un familiar, tu grado de convicción en la veracidad de esa creencia tiene que ser muy, muy, muy alto. Si en tu casa te están diciendo que si tú no te sientes cómodo en la religión, puedes simplemente quitarte o que al final no es tan importante y puedes faltar porque tus padres son ateos, entonces difícilmente alcanzas a creer en la religión con el nivel de profundidad que se requiere para acceder a esos beneficios. Pero escenario número uno. Escenario número dos, pensemos que eso no funciona de esa manera y que en verdad alcanzas un nivel de convicción muy profundo. Cuando alcanzas un nivel de convicción muy profundo, la sanción por dejar la religión es muy grande, por lo que dice Ana, el mecanismo de la justicia divina, de que serás profundamente castigado por haber conocido la verdad y luego haberla rechazado, la definición del peor pecado posible, que es la apostasía, ese es muy, muy grande, es lo que más se castiga en la religión por sobre el asesinato en muchas ocasiones. Por lo tanto, tu posibilidad de tomar decisiones libres está severamente limitada. Ponderación. Ok, de nuevo se ve esta refutación de escenario uno, escenario 2. Aquí creo que está bastante bien ejecutada y creo que hace daño sustancial al caso de Cámara Alta de Gobierno. Creo que este es definitivamente el highlight del discurso.
¿Qué hubiera cambiado? Además de esa cara de hooligan. Primero, que el delivery es muy furioso. Yo creo que puede haber dicho eso bastante menos enojado y hubiera quedado mejor. Entonces hay un comentario sobre el estilo con el cual entregué esas líneas. No me gustó particularmente, me da mucho cringe cuando lo veo. Además, cuando veo debates suelo verlos en velocidad muy alta. Los suelo ver en 1.5 generalmente. Em, entonces, ahora que me estoy viendo por primera vez en, yo creo que mucho tiempo, a mí mismo hablar en 1.0, considero que hablo muy lento. Eso no necesariamente es malo, pero sí creo que en explicaciones como esta, a ver, puede ser bueno porque hace que la explicación se entienda y que sea más difícil perderse, pero a la vez puede ser un poquito somnífero. Entonces, bueno, eso yo creo que va a depender más de los gustos. A mí me hubiese gustado entregar una versión un poco más calmada y limpia de esta refutación. ¿Qué otra cosa hubiera cambiado? Al final de la refutación, yo creo que el por lo tanto, que viene seguido de la implicación de la refutación, pudo haber sido mejor, porque digo, por lo tanto, el proceso de toma de decisiones en su lado no es tan libre. Ya, vale. Pero dado que el objetivo de la refutación era, en el fondo, encadenar el caso de alta de gobierno a uno de dos escenarios, intentar ganar en ambos, yo creo que el por lo tanto tenía que reconducirse a esos escenarios. Es decir, por lo tanto, o estás súper convencido, en cuyo caso es muy difícil salirte de la religión, pierdes libertad, o no lo estás, en cuyo caso no logras acceder a los beneficios espirituales de los cuales ellos hablan al comienzo. ¿Ven? Ahora, la forma en que lo acabo de hacer es mucho mejor, mucho más pristino. Claro que con el diario del lunes es mucho más fácil hacer todo esto, porque en el momento uno está ejecutando el discurso, esa respuesta ni siquiera sé si la tenía planificada. Muchas veces cuando debato, tengo algunas intuiciones que sé que en algún punto son hilos de los cuales voy a tirar en el discurso, pero no sé exactamente cómo, ni cuándo, ni por cuánto tiempo. Y eso es un error, yo creo. Yo creo que si durante mi periodo debatiendo hubiese sido más cuidadoso con pulir las cosas en la hoja o en mi cabeza antes de decirlas en el discurso, hubiese probablemente sido mucho mejor. Nosotros creemos que la libertad es lo más importante en este debate del niño desde la perspectiva de este actor. ¿Por qué? Ya, obviamente y gramaticalmente está raro, digo, nosotros creemos que la libertad en este debate del niño es lo más importante comparativa por esta razón. Ya, esa parte está extraña, un error de delivery de nuevo por, yo creo que estar apremiado a acabar el discurso bien. Y luego un comentario de fondo sobre esta estrategia. Yo creo que era una estrategia que la verdad no cuestionamos mucho, pero que luego escuchando el caso de baja de oposición, el caso de baja oposición parece bastante más intuitivo. Sobre todo tomando en consideración el punto de información que me va a hacer Andrés ahora sobre cómo la libertad no es lo importante, no es lo más importante, y luego las ponderaciones que hacen en baja de oposición Marci y Raúl, yo creo que queda muy indeble que el camino a la victoria sea esta cuestión de la libertad. Entonces no estoy seguro si ganamos por esto, ganamos por la forma en que respondemos a primer gobierno, o si es un todo, pero al menos esta parte yo creo que es una que no examinamos lo suficiente en el tiempo de preparación, Fernando y yo. Decidimos muy pronto en el tiempo de preparación que ese iba a ser, digamos, el elemento central del caso, y entonces no creo que no exploramos tanto otras opciones. La virtud que creo que tiene esta elección en comparación a la de baja de oposición es que parece ser que es más responsiva al modelo que hace el primer gobierno. Y eso sí creo que es algo que tiene cierto mérito nuestro, porque sí intuíamos que el primer gobierno iba a poder explicar, aún no sabíamos exactamente cómo, que la religión o el colegio religioso al cual iba a ser enviado el niño iba a ser uno bueno. O sea, era parte de lo que iba a ser alta de gobierno. Eso lo inferimos porque era una decisión buena que tomar en primer gobierno y porque son Mao y Ana, que son particularmente buenos haciendo eso. Entonces, teníamos a la vista que el caso tenía que alejarse en la medida de lo posible de
eh, enfrentar esa versión de gobierno. Más aún considerando que en baja de gobierno estaban Jess con Andrés, que podían, aun si el primer gobierno no hacía eso, mitigar bastante eso. Entonces creo que esta salida de la libertad no es la mejor quizás, pero es una salida que tal vez agarró en jaque al resto de equipo, porque justamente no sé si era el caso más probable de oposición. ¿Qué? Porque el ser ateo, y esto es algo que dice Fernando, es usualmente un proceso reflexivo y deliberativo consciente e intencional. Lo que eso significa es que esta persona valora las decisiones que se toman respecto al credo. Por lo tanto, cualquier mínimo de riesgo que exista de que tu hijo no pueda vivir un credo de manera libre, sino que le sea impuesto, aun si le produce beneficios, es algo que tú como padre quieres evitar a toda costa porque es lo que a ti te ha constituido tu propia creencia y por lo tanto es lo que tú más valoras como individuo. Baja. Ojo, durante los periodos de crianza, la libertad es el criterio que menos priorizan los padres porque es lo que les limita la capacidad de poder criar a los hijos. Mira, voy a hacer la siguiente explicación. El punto de información de Andrés creo que es súper bueno, o sea, es lo que decía hace un momento. Es una crítica súper intuitiva y hay millones de formas de eh, probar que los padres en realidad están dispuestos a limitar tu libertad en favor de tu bienestar. No te dejan ir a fiestas, no te permiten consumir eh, alcohol, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden decir ahí, entonces definitivamente eh, creo que teníamos todas las de perder esta mini batalla dentro del debate. Nosotros estamos también dispuestos a limitar tu libertad, pero tu libertad en tus primeros años para maximizar tu libertad en los años que más importan para tomar esta clase de decisiones. Por eso, Fernando no dijo que te vamos a imponer ser ateo. Fernando ha dicho que lo que vamos a hacer en nuestro lado es privarte de las fuentes que te entregan respuestas teológicas de nuestro lado, porque reconocemos que a los 10 años no tienes la capacidad de procesar eso. Lo que queremos hacer en nuestro lado es poner un velo a todas estas cuestiones que levantamos una vez que tú cumples 15 o 16 y ahí te exponemos. Es verdad que la libertad no es lo más importante, pero no. Ya, eso creo que está bien. Tal vez no es tan claro lo que estoy intentando hacer. Entonces, creo que la ejecución no es tan limpia, en parte porque estoy improvisando esto. Y tal vez debió ser más claro desde un inicio del discurso qué era lo que nosotros planteábamos que ocurriese de nuestro lado. Pero de todas maneras creo que es decente esta parte, porque lo que hago es decir, miren, está bien, libertad, sí, libertad en el sentido de que haga lo que quiera, no es lo que estamos intentando decir. De hecho, nosotros también estamos dispuestos a limitar la libertad de nuestro hijo en los primeros años para maximizarla en los años posteriores. Y este fraseo me parece que es bueno, esto de poner un velo que levantamos cuando el niño cumple 15 o 16, eso está bien. Y lo que digo ahora, si no me equivoco, también está bien. Pueden solo hacer analogías de cómo coartamos la libertad en otras oportunidades, porque una vez que este niño crezca, porque cuando criamos no criamos solamente para criar durante los primeros 10 o 15 Eso años creo del que está niño, bien. creamos para criar a una persona que sea íntegramente feliz a lo largo de su vida. Y si reconocemos que aún si la libertad no es lo más importante en sus primeros 10 años, sí lo va a ser cuando tenga 25, cuando tenga 50 o cuando tenga 70, ya vivió todo el año miserable, como ha sido para muchas personas religiosas dentro de una institucionalidad. Eso es algo que a ti como padre te va a pesar muchísimo. Con lo cual, esa es la explicación contundente que sella esa puerta a la victoria a la baja del gobierno. Si esta fue la última, estoy muy contento, no solo porque fue contigo, Fernando, sino porque fue con estos espectaculares rivales a los cuales respeto y admiro mucho. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Que esté muy bien. Ya, el cierre es bueno, pero no creo que es tan bueno. Em, yo creo que debía haber regresado un poco a ya no solo cómo ganábamos esa discusión acerca de la libertad, sino que tal vez lo que debía hacer ahí era regresar a las otras herramientas que teníamos para ganar, que tenían que ver con simetrizar el tema de los beneficios espirituales de alta gobierno y todo eso que tal vez son las contribuciones que están un poquito mejor demostradas de cámara alta de gobierno, perdón, de nosotros. Se me fue totalmente el tren de pensamiento, pero como les dije, no hay un guión. Esto que tengo acá son mis apuntes para el examen que tengo mañana, entonces no voy a rehacer el video. Me equivoqué al final, no sé qué dije,
da exactamente igual. Esas son mis críticas a mi discurso. Y la razón por la cual quería hacerlo con un discurso mío es porque me siento mucho más libre de criticarme a mí mismo. De todas maneras, eventualmente haré videos criticando duramente a otras personas también. Pero es un poco porque creo que hay una tendencia súper nociva en el circuito a ser increíblemente poco autocrítico. Y lo que a mí me ha llevado a ser bueno es ser hiper autocrítico. Entonces quería que vieran cómo me critico a mí mismo en un discurso que me valió para que ganáramos la final de posiblemente el torneo más competitivo que hay, el Round Robin. Y de todas maneras, a pesar de que es un discurso en la final de un torneo hipercompetitivo en la cual ganamos a otros tres casos que todos estaban muy bien, existen millones de cosas que criticar. Entonces, si yo soy capaz de hacer pedazos el discurso, entonces ustedes deberían hacer lo mismo, sean autocríticos, no pasa nada. No se enamoren de sus discursos, están ahí para que una vez que pasan los puedan observar críticamente y ver qué puede mejorar. O sea, es la única manera, no hay otra. ¿Ya? Es sin llorar, hay que criticar los discursos, es la única manera en que uno puede volverse mejor. Modo whiplash, látigo, látigo, látigo. Yo como hijo de la cultura y la idiosincrasia chilena, soy hijo del rigor y creo que eso es lo que más sirve por sobre cualquier otra cosa, criticarse a uno duramente.